Entonces aquí ya vamos a trabajar sobre el diseño de evaluación de la aplicación de la integración indefinida a ingeniería agropecuaria y a licenciatura en matemáticas, esa aplicación a la caída de los cuerpos. Entonces, en este diseño ponemos el vínculo al programa del curso. Entonces, como es también para a los ingenieros, entonces nos vamos aquí a cálculo para dejar todo el diseño completo para ellos. Vamos a los repositorios, al de cálculo. Vamos a ver que nos llegue acá al repositorio en cálculo, y cuando estamos en él nos lleva específicamente a el programa de cálculo integral sobre la aplicación de la integración indefinida a la caída de los cuerpos. Entonces este programa, aquí le ponemos a los estudiantes el vínculo al programa del curso que vamos renovando, y que tiene un énfasis en el desarrollo del pensamiento computacional y el utilizar los cuadernos Jupyter y el lenguaje LaTeX para aprender la matemática. Entonces, una estrategia de aprendizaje. En esta evaluación, que se hace por componentes, pues hay un componente de evaluación oral, uno de tareas a través de cuadernos Jupyter y otro de quizzes y parciales. Entonces tiene 4 componentes. Entonces aquí vamos a poner una llamada aleatoria para los estudiantes. Esta llamada aleatoria la vamos a poner sencillita. Entonces estamos yendo aquí archivo, abrir, y vamos a ir al diseño general de clases que tenemos en el repositorio en investigación en didáctica de la matemática y la ciencia de datos. Este modelo de clase en el que tenemos la llamada aleatoria, un programa sencillito para que llamar a los estudiantes a la participación oral. Entonces llamaremos usualmente 5 estudiantes más o menos por clase a participación oral y se buscará que ellos, control V, evaluar la capacidad de los estudiantes de plantear problemas de aplicación de los conceptos matemáticos. Entonces, para cálculo integral, entonces en esta evaluación oral, aquí vamos a empezar con el componente de evaluación oral, que es el primer componente de evaluación oral, donde se preguntará al estudiante, se medirá la capacidad de los estudiantes de describir problemas de aplicación del concepto de integración indefinida, que sea capaz de describirlo y sea capaz de describir verbalmente la metodología de solución. Entonces, y se medirá la capacidad del estudiante de describir al menos una metodología de solución del problema de aplicación haciendo uso del concepto de integración indefinida. Entonces, se le evaluará la capacidad de plantear problemas y de
solucionarlos utilizando los conceptos matemáticos que estamos viendo. Entonces a eso se le pregunta al estudiante en esta evaluación oral, y luego se le hace una evaluación de las tareas asignadas. Entonces aquí ya viene el componente, aquí vamos a poner el componente de aquí el componente de las tareas antes, después, antes, en y después. Entonces el componente de evaluación de las tareas realizadas en cuaderno Júpiter. Entonces, la evaluación de las tareas realizadas en cuaderno Júpiter. Entonces son 3 tareas. Tareas antes de la clase. La segunda es las tareas en clase. Y la tercera es las tareas después de la clase. Si es en cuadernos Júpiter, aquí será las tareas antes, será un solo ejercicio editado en cuaderno Júpiter, que será un ejercicio asignado. En clase también un ejercicio asignado, un ejercicio asignado, y ya para la casa al menos 3. Entonces al menos 3 ejercicios asignados. Bueno, entonces aquí vamos a asignárselos. Tenemos la forma de asignación. En este caso es aquí vamos a poner asignación de ejercicios para antes. Entonces ejercicios para antes de la clase. Entonces aquí esa asignación es de la lectura de los ejemplos. Esto está como muy caluroso. Caluroso. Siento mucho. ¿Qué cosa? Jueme, chica. Entonces aquí, cálculo integral, Purcell, página 208, sección 309. Los ejemplos son, entonces vamos a ver aquí en Purcell, los ejemplos de aplicación de la sección 3.9 sobre solución de ecuaciones diferenciales con el concepto de integración indefinida, aplicación a la caída de los cuerpos. Los para hacer de tareas son 5 ejercicios, 5 ejemplos para leer y editar y analizar. Entonces aquí se le pone que el número de ejercicios del taller, aquí son solo 5, y se le pone a leer solo 1. Entonces aquí y aquí pues ya se le va a llamar, en este caso se va a llamar no exercise sino example, examples. Nada más es uno solo. Entonces, es uno que se le pone example a leer. Entonces aquí miren cómo asigna a cada estudiante un ejemplo para leer aquí de los 5 que hay para leer. Luego con este mismo programa le asignaremos la tarea para realizar en clase. Entonces la tarea para realizar en clase aquí, entonces aquí le vamos a poner control V, y esta ya es la tarea para realizar, tarea asignación de ejercicio para realizar en clase,
Entonces él se espera que lo haga en cuaderno Júpiter y lo entregue en la misma clase. Y bueno, pues aquí le ponemos de esos ejercicios, se le asigna uno. Entonces tenemos, vamos a poner los ejercicios de aplicación. Entonces voy a ponerle, la aplicación viene desde, bueno, en realidad podría ser resolver cualquiera de estas ecuaciones. Entonces en realidad voy a ponerle de todas. Entonces aquí quedaría 37 ejercicios para asignar. Entonces vamos a ponerle 37. Entonces el taller tiene 37 ejercicios y se le asigna uno solo para realizar en clase a los estudiantes. Ya este no se llama ejemplo, sino exercise. Exercise. Aquí ya le genera la asignación y luego en la tercera es la tarea para realizar después de clase que debe entregar. Entonces estas son la asignación de 3 ejercicios para después de realizada la clase. Pues aquí ya nos quede, aquí también van a ser entonces son 37 ejercicios. Entonces aquí son 37 y se le asigna al estudiante 3 para entregar de tarea y aquí se llaman exercise. Entonces aquí es exercise y miren cómo los genera, los 3 para cada estudiante para entregar. Y luego ya sigue el quiz, para propuestas de quiz para el estudiante. Yo creo que también podría ser aleatorio, también ponerlos aleatorios, el quiz para los estudiantes, uno y para todo el grupo, pero asignarlo de manera aleatoria. Entonces vamos a ponerle aquí tenemos uno de ejemplo utilizando SymPy, pero entonces en este diseño, bueno, vamos a ponerle que ya queremos es en el ejemplo de quiz, bueno, pues que él nos dé, yo creo que podríamos pedirle que él nos dé un ejercicio para todo el grupo, uno de aplicación. Entonces que haya un generador de un grupo, de un ejercicio generado de manera aleatoria. Entonces de pronto podemos un programa para seleccionar un solo ejercicio. Podría ser con la función, creo que es él está utilizando random.sample. Creo que para generar un solo ejercicio, creo que no necesitamos a request, no, creo que no lo necesitamos. Random tampoco, porque ya con NumPy tenemos un módulo random. Y para asignar, entonces simplemente le ponemos acá, borramos todo esto y que él escoja aleatoriamente un ejercicio para quiz para todos los estudiantes. Entonces lo hacemos con np.random.rand int. Entonces aquí le ponemos rand int y que lo elija de 37 ejercicios. Cada día aprendo cosas nuevas de ti. Vamos a ver aquí entonces vamos aquí, vamos a ver si nos lo genera.
attribute error, NumPy no tiene atributo random, sí, porque es random. Y ahora sí nos generó el 18, y ese 18 pues miramos, y él nos va a llevar a un objeto se mueve a lo largo de una recta sujeto a una aceleración A y una velocidad inicial. Encuentra la velocidad B y la distancia dirigida S después de 2 segundos. Entonces, que es para aplicación de la integral indefinida a movimiento rectilíneo. Yo quisiera como que lo hicieran utilizando el concepto de integral, pero utilizando SymPy. Entonces, que ellos puedan tener la opción de hacerlo con SymPy en este caso, para que les halle las integrales que se requieren, en cada caso. Entonces, que puedan ellos utilizar, proponemos que los estudiantes puedan utilizar para el quiz a la librería SymPy, que así, y que lo importante es evaluar si son capaces de ver si que para librería SymPy, si son capaces de utilizar la función integrate para integrar a la aceleración y hallar la función velocidad, y luego integrar a la velocidad para hallar la función de posición y distancia. En este caso, para hallar la función de distancia dirigida, o posición. Bueno, entonces ese es el que queremos a manera de quiz, y a manera de parcial, también para todos, una asignación en la que también el parcial lo puedan hacer también de otra manera. Ya para el parcial, aquí ponerle que también lo pueden hacer con SymPy. Entonces, cuarto componente, de la evaluación, pues el parcial. Entonces, ese parcial, entonces también que él nos haga una escogencia aleatoria del ejercicio que se le ponga a todos para evaluarlo con control V. Pues aquí aquí ya para esto ya será para el parcial, también con la librería SymPy. Entonces miren que aquí nos escogería el 13, y el 13 nos lleva también a una ecuación diferencial con una condición inicial. Entonces, saber resolver ecuaciones diferenciales con integración indefinida. Muy bien, entonces ya tenemos así un diseño en 4 componentes de la evaluación para los ingenieros agropecuarios, y les mandaremos un video en el que esos problemas, este tipo de evaluación, les hacemos un video de cómo afrontarla en sus 4 componentes: oral, de tareas, de quiz y de parcial. En sus 4 componentes, para que la evaluación pues sea de conocimiento de los estudiantes y puedan prepararla mejor, ¿sí? Y poder también retroalimentar el proceso del profesor y de los estudiantes para mejorar el proceso de enseñanza, porque es un servicio para los estudiantes, para el aprendizaje de los estudiantes de ingeniería de nuestra Universidad de Antioquia en el campus Caucasia. Entonces debe de retroalimentarse con lo que los estudiantes nos entregan. Muchas gracias.